Josué 1:9 dice, ya te lo he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Amén. La palabra del Señor, el domingo pasado estuvo hablando acerca de una nueva oportunidad. Dios siempre nos da oportunidades. Dios es un Dios de oportunidades. Y ahora yo quería traer este mensaje, no porque a mí se me haya ocurrido, sino que yo lo siento que es de parte de Dios porque me lo estuvo hablando mucho tiempo y ministrando a mi vida primeramente. Y como le puse yo Josué 1:9, voy a explicar un poquito el contexto de arriba, pero me quería enfocar en este versículo. Y le puse como título, como tema, avanza, avanza. Entonces vamos a ver, voy a orar primero. Señor, queremos agradecerte por esta palabra. Te pedimos que tu Espíritu Santo sea abriendo nuestros corazones, nuestro entendimiento, y que ponga una actitud, Señor, de humildad, una actitud, Señor, para poder recibir tu palabra con gozo, con alegría, Señor, y no solamente que entre en un oído y salga por el otro, y cuando nos vamos a nuestra casa se nos olvide, sino que tu palabra la podamos, Señor, llevar siempre en nuestros corazones, Padre. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces la palabra avanza, en el término avanzar, significa moverse hacia adelante o desarrollarse en una dirección específica. El diccionario, el significado bíblico de avanzar también nos permite entender el propósito y la voluntad de Dios en nuestras vidas. La palabra avanzar tiene mucho significado y viene del origen latín que significa avantía, que significa mover hacia adelante o progresar. Entonces, avanzar también en la Biblia se refiere al acto de moverse hacia adelante en fe, superar obstáculos, alcanzar las promesas de Dios, y también implica muchas otras cosas más. Entonces, avanzar es un término que implica movimiento hacia adelante, hacia un objetivo, hacia un destino, ¿no? Todos yo creo que en la vida tenemos un objetivo, un destino aquí en la tierra. No estamos aquí porque por el Big Bang, por otra cosa, ¿no? Sino que estamos por un objetivo. También la palabra kadima, que es en el hebreo, que significa hacia adelante. Entonces es importante que nosotros encontremos nuestro propósito y avanzar hacia adelante en dirección a Él. Es difícil, yo sé que empezamos un nuevo año y muchas veces, porque yo me lo he preguntado, empiezo un nuevo año y ¿qué voy a hacer? Otra vez lo mismo, todos los domingos a la iglesia, vas a trabajar, te levantas, todos los días lo mismo. Pero si nosotros no tenemos un propósito, un objetivo, una meta, vamos a vivir en la vida como digo yo, por vivirla, ¿no? Entonces vemos de que aquí en el libro de Josué, vemos de que Josué había sido un ayudante fiel al liderazgo de Moisés. Sabemos que él estuvo durante 40 años caminando errante por el desierto con Moisés, y vemos de que Josué tenía un espíritu de Dios y por lo tanto él se le había demandado una promesa, ¿no? Se le había nombrado como sucesor de Moisés. Entonces, Dios estaba llevando al pueblo hacia la tierra prometida, y vemos en el versículo 1 donde dice, aconteció después. Hay otras Biblias que dicen es lo mismo, pero lo dicen en otras palabras que al final es lo mismo, ¿vale? Entonces yo lo voy a leer como lo tengo yo aquí. Entonces en el versículo 1 dice que aconteció después que murió Moisés. Aquí se nos ve de que el Señor le estaba hablando a Josué. Le dijo una vez que después que murió Moisés, de la manera que el Señor le estaba hablando a Josué, no sabemos de la manera como se le habrá presentado. Puede haber sido por revelación. Sabemos que Dios hablaba de cara a cara con Moisés. Tenía una manera, ¿no?, de hablarle. Pero a Josué no se nos dice aquí. Entonces vemos de que sabemos que Josué, Dios le había dicho. Entonces había algo ahí que aconteció después que Moisés murió. Ahora podría haber dicho, ¿y qué vamos a hacer? Pues por lo tanto designó a un sucesor para que pudiera cumplir
el propósito que ya Dios le había dado de alcanzar la tierra prometida. Entonces vemos luego en el capítulo 2, cuando Josué comienza su ministerio, empezó en las riberas del Jordán, donde Cristo fue bautizado. Todos sabemos que en el Jordán Jesús fue bautizado. Entonces vemos de que el nombre Josué significa Jehová salva. Josué, Dios lo utilizó para salvar al pueblo de Israel. O sea, todos los nombres tienen un significado. Así que siempre digo yo, tenemos que tener cuidado con los nombres que les ponemos a nuestros hijos. Entonces, vemos luego más adelante, para ir avanzando, en el 3, que le dice, no veo mucho, perdón. Le dice, yo os he entregado, le estaba diciendo a Josué, yo os he entregado. No era la voluntad de Dios que esa tierra que pusieran los pies iba a ser para los amos anteriores, sino que Dios ya lo había designado para el pueblo y para Josué. Él ya lo había dicho. Entonces, ellos sabían que tenían que luchar ahora por eso, por la promesa y la tierra que Dios le había dado. Entonces, sabemos que la totalidad de las promesas que corresponden a la victoria sobre todo el mundo, entonces Dios le había dicho, y me encanta porque me puse a leer los primeros versículos de Josué. Si es que no me equivoco, hay como 4 versículos que el Señor le habla a Josué: no temas, no desmayes, esfuérzate y sé valiente, esfuérzate y sé valiente. ¿Por qué habrá sido que el Señor le estaba diciendo esto a Josué tantas veces? Porque yo lo leí, habían como 4 veces más adelante. Entonces vemos de que también, para saltar un poquito y llegar al versículo que yo quería enfocarme, vemos el versículo 4 al 8 también, donde le da ciertas instrucciones a Josué para cumplir con el propósito que él ya tenía para él. Entonces vemos en esos versículos también que le vuelvo a decir: no temas, no desmayes, que nunca se aparte de tu boca el libro de la ley, entonces harás conforme a todo lo que en ella está escrito, y entonces harás prosperar tu camino. Sabemos que la palabra de Dios es la que nos hace que muchas veces las cosas salgan bien por obediencia. Cuando nosotros hacemos las cosas con obediencia, yo creo que no hay fracaso cuando obedecemos a Dios. Entonces, sabemos que el éxito de Josué dependía de su obediencia. Entonces vemos de que en el 9, en el que yo me iba a enfocar ahora, que dice: mira que te mando, que te esfuerces y seas valiente. Le dio una orden. No es que le dijo por decírselo, le estaba dando una orden el Señor a Josué. Mira, le dijo, que te mando, que te esfuerces. 4 cosas le pidió: esfuérzate, sé valiente, marcha hacia adelante y no te desanimes, porque el Señor sabía que Josué podría haberse desanimado. Entonces después le dice: no temas y no desmayes. Él sabía que habrán dificultades en la cual nosotros no debemos de permitir desmayar ni detenernos. Entonces, por lo tanto, si Josué se hubiese detenido, si Josué hubiese desobedecido a las instrucciones que le estaba dando el Señor, no se hubiese cumplido el propósito. Porque el éxito que tuvo Josué fue por la obediencia. Porque él podría haber sacado alguna excusa y haber dicho: bueno, se murió Moisés, ahora que se busquen la vida, buscarán a otro. Pero a mí, que me libren. No, sino que el Señor le había dado unas instrucciones. Entonces sabemos de que Dios está llevando a cabo los planes y los propósitos en el universo. Dios sigue siendo Dios. No hay nadie que lo cambie. Él, si tú no quieres trabajar, pues sigue trabajando. Él sigue siendo Dios. Entonces, si nosotros no nos estamos moviendo hacia adelante, entonces no estamos con Él. Dios nunca te va a hacer moverte hacia atrás. Siempre te va a decir hacia adelante, hacia el propósito, ¿no? Dijimos de que avanza era ir hacia adelante, no atrás. No podemos retroceder. Hay un versículo que dice que nosotros no somos de los que retrocedemos, sino somos de los que avanzamos. Independientemente sea la situación, nosotros debemos de avanzar. Entonces le dijo el Señor a Josué, le dijo lo que Dios le dijo: levántate y pasa el Jordán. Era una orden que implicaba a él moverse hacia adelante, no hacia atrás. Entonces, y tampoco ni quedarse detenido ni a retroceder. Hay momentos que Dios sí nos dice: hey, párale, detente. Hay momentos. Entonces, cuando Dios nos dice detente,
detente. Cuando Dios te dice avanza, avanza. Ahora, si Dios nos dice avanza y tú te quieres detener, las consecuencias tú sabrás, cada uno sabrá. Entonces tenemos que ser obedientes. Y este no era el punto tampoco también, pero entraba dentro del mensaje de avanzar. Para que nosotros podamos avanzar, tiene que haber obediencia. Porque por lo tanto, Josué, si no hubiese obedecido las instrucciones que le estaba dando el Señor, él no hubiese avanzado al propósito que él tenía para ellos. Entonces, muchas veces hoy en día nos encontramos al igual como el pueblo de Dios. Nos encontramos de la misma manera. Cuando Dios empieza a moverse es porque nosotros, ahora con toda esta situación que el Señor nos ha hecho de movernos de donde estábamos, eso es lo que me llevó a mí decir, el Señor me decía, avanza, porque Dios sigue haciendo sus planes, Él sigue trabajando, por más independientemente de mi decisión si yo me quiero detener. Pero yo no voy a ser parte en los planes que Él tiene y los propósitos buenos que Él tiene para sus hijos. Entonces, vamos a ver cómo quiere Dios que nosotros avancemos. Primeramente, necesitamos avanzar a pesar de las circunstancias. Las circunstancias humanas son constantes en nuestra vida y tal vez yo creo que muchas veces hemos sufrido una pérdida dolorosa de alguien y muchas veces nos estancamos. Muchas veces nos detenemos a contemplar lo que fue, lo que pasó. Pero sin embargo, Dios, y como dije yo anteriormente, Dios sigue siendo Dios y necesitamos avanzar a pesar de las circunstancias. Hoy en día, las situaciones que no han sucedido tal vez en la iglesia, yo creo que Dios las preparó para que nosotros teníamos la decisión de avanzar o de quedarnos ahí. Entonces, tanto como Josué como el pueblo, ellos habían experimentado cierta estabilidad con Moisés. Entonces las circunstancias podrían haber cambiado para ellos. Bueno, es que Moisés era muy bueno, era muy buen líder, él tenía experiencia, él no sé qué. No, las circunstancias hubiesen cambiado. Pero sin embargo, Josué, él obedeció la palabra de Dios y dijo, bueno, yo voy a seguir. Sin embargo, el pueblo de Dios no podía quedar separado, por lo tanto, no iban a poder llegar a cumplir lo que Dios tenía para ellos frente a la tierra prometida. Entonces, de esta manera, muchas veces también nosotros estamos en circunstancias similares como aquel pueblo, que hemos atravesado momentos, hemos atravesado momentos difíciles, circunstancias que han puesto en evidencia nuestras emociones, nuestros pensamientos y nuestras intenciones del corazón, porque muchas veces cuando pasamos por situaciones, ahí realmente nosotros vemos de qué estamos hechos, A veces que es verdad que la fe como que la duda, las preocupaciones, porque somos seres humanos. Entonces, es posible que muchas veces hoy en día todavía experimentemos este tipo de inquietudes, un poco de estrés, un poco de preocupación. Es normal. Pero nosotros no podemos detenernos de acuerdo a las circunstancias ni de acuerdo a lo que yo estoy sintiendo, a mis emociones. Porque hoy mis emociones pueden estar arriba, mañana están abajo. Yo no me puedo detener porque mis emociones hoy día están de desánimo. No, sino que yo me tengo que mover de acuerdo a lo que yo creo en Dios, lo que Él tiene para mí, de acuerdo a sus promesas. El pueblo avanzó porque sabían que Dios le había dado una tierra. Había un propósito, había un objetivo. Entonces necesitamos avanzar apoyados en las promesas de Dios. En el número 3 le dijo, como le había dicho, así como también estuve con Moisés, yo también voy a estar contigo, le estaba diciendo, le estaba asegurando que él iba a estar con él. Entonces necesitaba Josué escuchar de parte de Dios que él estaba pidiendo que avanzara. Yo creo que si Dios te dice que tú avances, yo creo que vas a avanzar, pero si viene tal vez cualquier hermano de la iglesia y te dice avanza, a lo mejor no le vas a hacer caso, pero ahí está tu decisión, siempre te van a dar buen consejo. Entonces necesitaba Josué escuchar de parte de Dios que le estaba pidiendo que avanzara, y era el mismo Dios que había estado con Moisés en sus antepasados. Entonces él no había cambiado. Si Dios se lo dijo, siempre si nos damos cuenta, en la Biblia nos habla acerca de yo soy Dios, el mismo Dios de Isaac, de Jacob, o sea, el mismo Dios de los antepasados. Entonces, nada ha cambiado. Él quería seguir sus planes con su pueblo. Entonces, también él quería saber que su mano y su poder que había estado
con el pueblo desde Egipto hasta hoy también iba a estar. Entonces sabemos de que la tierra que Él les tenía era un regalo de Dios. Dios tiene regalos de Dios. No neguemos a recibir esos regalos. ¿Sabe cuál es uno de los regalos? La salvación. Es uno de los mejores regalos. Otro regalo, el Espíritu Santo. Él nos da, porque dice, ¿qué padre le va a dar un buen? A lo mejor muchas veces como padres no sabemos dar los regalos a nuestros hijos. Nos piden pan y le damos una piedra. Pero Dios sabe. Y Él sabe que nosotros tenemos necesidad de un Espíritu Santo. Sabe que el pueblo, la humanidad necesitaba salvación. Nos mandó el regalo de la salvación. Entonces, la tierra que ellos iban a poseer era un don de Dios, era un regalo. Y cuando Dios te da un regalo, acéptalo. Acéptalo. ¿A quién le gustan los regalos? A mí me encantan los regalos. A mí me encantan, ¿no? Entonces, Dios había hecho un pacto con su pueblo de darle una tierra para que ellos pudieran habitar definitivamente. De modo que no había nada que pudiera detener a Dios en sus promesas. Porque Dios si dice algo, Él lo va a cumplir. Él no va a detener su promesa porque a ti no te gusta. No te dio la gana, pues yo voy a seguir igual, ¿no? A veces a nuestros hijos no les gustan las cosas que mamá hacen. No porque tu hijo te va a cambiar. Yo sigo y porque soy la madre y no por soberbia ni por otra cosa. Pero muchas veces nosotros como padres sabemos lo que estamos haciendo. Dios como padre, Él sabe lo que hace. Entonces dice, Dios le promete dos cosas muy importantes e imprescindibles al pueblo, a Josué para avanzar. Primeramente le dijo en el versículo 5, nadie te podrá hacer frente. Aunque el Señor le había dado la tierra, ellos tenían que desalojar a los enemigos, ¿no? No las cosas son así de fácil, ¿no? Ellos tenían que pelear y por eso Dios le recordó que nadie te va a hacer frente, que yo voy a estar contigo, pero ahora te toca a ti. Hay veces que Dios pelea las batallas, que nosotros no tenemos que intervenir, pero hay veces que necesitamos también nosotros pelear las batallas. No los puede dar todo fácil. Entonces sabemos que la única batalla que lo hizo solo sin nuestra ayuda fue cuando Él murió y resucitó en la cruz. Él no necesitó nuestra ayuda. Él lo hizo, ¿no? Él peleó su batalla y salió vencedor. No necesitó de nuestra ayuda, ¿no? Entonces, dice también de que otra cosa que nos demanda, el Señor le ofrecía su presencia fiel. Estaré contigo, se lo dijo, no temas que yo estoy contigo. Y yo creo que en toda la Biblia hay muchos versículos que aparece eso mismo, no temas. ¿A cuántas veces Jesús le dijo a los discípulos, no temas, porque como ser humano somos muy temerosos. Sabemos que desde el principio, cuando estaba Adán y Eva, sabemos que ellos tenían y disfrutando una comunión con Dios. Y sabemos cuando pecaron, ¿qué hicieron ellos? Se escondieron. Y cuando llegó Dios le dijo, ¿y por qué se escondieron? Es que tuve miedo, tuve temor. Entonces desde un principio. Por eso Dios nos dice, no temas. Y nos va a seguir diciendo, no temas, confía. Entonces le ofrecía la presencia fiel al pueblo. Entonces hoy debemos de recordar que Él también será poderoso para ayudarnos a caminar en una nueva experiencia, un nuevo año, nuevos desafíos, nuevos objetivos. No podemos temer a lo nuevo. Entonces necesitamos confiar en su poder para enfrentar las críticas, las murmuraciones, las situaciones que nos van a traer desánimo, las situaciones que nos van a querer detener. Necesitamos escuchar de que la presencia de Dios es fiel. Cuando compartí el último domingo del año, hablé acerca de la fidelidad de Dios. Por lo tanto, no temo, porque mi confianza está en el Señor, ¿no? Y a través de la oración y del estudiar de la palabra, nosotros vamos a poder experimentar la presencia de Dios y confiaremos de una manera poderosa, porque es la manera que nosotros le podemos conocer quién es Él. Entonces necesitamos también avanzar dando todo lo que está a nuestro alcance. ¿Por qué le dijo? Me quiero mover porque me puedo caer. ¿Por qué le dijo al pueblo? Dijo, esfuérzate y sé valiente. ¿Acaso le dijo, no, que todo es fácil, todo está hecho? Hoy vivimos en una generación que está todo fácil, todo hecho. Los hijos, los padres le lavan la ropa, le hacen la comida, le hacen la habitación, le hacen todo fácil. No, aquí le dijo, esfuérzate. Para cuando hay algo, un propósito que nosotros nos hemos planteado, un objetivo, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Esforzarnos, ¿no? La vida cristiana también depende que nosotros nos esforcemos y seamos valientes. Entonces vemos de que
Muchas veces creemos, claro, Dios ha peleado nuestra batalla y nosotros no tenemos que hacer nada. No, te tienes que esforzar. Cada día nosotros tenemos que esforzarnos. Cuando nosotros nos proponemos un objetivo, vamos a tener que esforzarnos un poquito. Yo creo que hoy en día, ahora, todos tuvimos que venir a la iglesia aquí, ¿no? Nos esforzamos un poquito. Nos levantamos un poco más antes para venir caminando algunos, otros cogen el coche. Entonces todo requiere un esfuerzo. Todo requiere, no le dejemos todo a Dios, Dios hace su parte, pero también nosotros tenemos que poner la nuestra. Entonces, ¿cómo Dios quiere que nosotros avancemos? Nosotros necesitamos estar, cierto que las promesas de Dios para nosotros son ciertas, pero es necesario que cada uno ocupe su lugar en la obra del Señor, haciendo lo que quiera Dios hacer con nosotros. Entonces, necesitamos avanzar en obediencia constante de la palabra de Dios. Dice, no se apartará de tu boca. ¿Quién no se apartará de tu boca? ¿La comida? No, la palabra de Dios. Dice que no se apartará. En otro versículo dice que también la atemos a nuestro cuello. Las madres, que le digamos a los hijos cuando vamos en el camino, cuando estemos en la mesa, que siempre le podamos dar la palabra de Dios. Entonces, para que nosotros avancemos con plena seguridad era necesario que los israelitas también estuvieran atentos y constantemente a las instrucciones que le estaba dando el Señor. Muchas veces estamos atentos a las instrucciones que el Señor nos da o las instrucciones que nos da la palabra de Dios. No, a veces no. Estar atento es oír. El oír es lo mismo que la obediencia. Oír es igual que obediencia. Entonces, vamos a ver algunos puntos por qué no avanzamos. Ahora tú dices, comienza un nuevo año, pues yo no quiero empezar igual que el año pasado fue fatal, el año pasado tuve propósito, bueno, propuse objetivos, quería y no conseguí nada. Y tu vida espiritual, llevas 20 años en el Evangelio y no avanzas. ¿Por qué no avanzas? Yo creo que cada uno sabe. Yo no estoy aquí para juzgar ni criticar, ni conozco tampoco la vida de nadie aquí. Solo Dios. Y eso es para que tú te puedas examinar. ¿Por qué yo no estoy avanzando? ¿Qué es lo que me está avanzando? Y vamos a leer algunos de los puntos que por qué no estamos avanzando. Primeramente, el desánimo. Josué 1:9 le dijo, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes. Muchas veces el desánimo nos hace detenernos. En cualquier área de la vida estoy hablando. En los mismos propósitos, los objetivos que tenemos fuera de la iglesia, en la vida secular o también en las cosas de Dios. Dios nos hizo con un propósito, que es glorificarle a Dios. Dios tiene un propósito grande en nuestras vidas, pero también como nosotros como personas también tenemos propósitos independientes. Por ejemplo, hacer una carrera o hacer cualquier cosa. Es lo mismo que yo te diga y pongo una silla aquí. ¿Para qué? El propósito de una silla, ¿para qué? Específico el propósito es para sentarse, pero la silla tú la puedes utilizar para poner un vaso, para poner los pies, para poner ropa. Sirve, sí, pero exclusivamente fue creada para un propósito específico. Nosotros fuimos creados para un propósito específico, pero sí tenemos propósitos seculares, como decía yo, los jóvenes, estudiar una carrera o lo que sea. Y muchas veces nos desanimamos y eso nos detiene. Yo me hace recordar ahora mismo que estaba hablando, una vez yo hice un curso para trabajar en un banco y yo no tenía experiencia, me desanimé de tal manera que lo dejé. Entonces, ahí te das cuenta que muchas veces cuando te desanimas, no avanzas. No llegas a cumplir las cosas. ¿Por qué? Porque te desanima. Entonces, le dijo en Josué 1, dice, así como estuve con Moisés, estaré contigo, no te dejaré ni te desamparé. Podría Josué haberse desanimado. Porque claro, quiera o no quiera, pasó mucho tiempo con Moisés, puede haberle afectado la relación, ¿no? Se murió mi amigo. ¿Cuántos nos seríamos afectados si muriera un amigo o alguien de la iglesia? ¿Sería afectado o no? Claro que nos afecta. Entonces, él se podría haber desanimado. Él podría haberse desanimado viendo las circunstancias, el dolor que había, el luto que había. Y el Señor sabía que iba a enfrentar batallas. El Señor sabe porque dice, en el mundo tendréis aflicción. No te preocupes que yo he vencido al mundo. Él sabía que muchas veces nos vamos a desanimar.
¿Cuántas veces la palabra nos dice, cobra ánimo, no te desanimes? Porque Dios lo sabía y Dios lo sabe. Entonces muchas veces no avanzamos porque el desánimo nos invade. Muchas veces nos desanimamos porque estamos pendientes de los demás. Muchas veces nos desanimamos porque veo a fulanito tal y me desanima. Nuestro ánimo no puede depender de lo que yo estoy viendo. No puede depender de lo que yo estoy viendo en los demás. No podemos depender. Entonces, nuestro ánimo debe depender si yo estoy mirando hacia el frente. Como dije, avanza, es seguir hacia el frente, a la meta, a lo que Dios tiene para nosotros. Porque si nosotros nos ponemos a pensar en lo que hay alrededor, nos vamos a desanimar. Mira el mundo lo que está. ¿No te desanima acaso? Cada vez el mundo está más malo. Podría yo decir, bueno, estoy desanimada, ¿para qué seguir en la iglesia si total está todo mal? No. Entonces uno de los puntos por qué nosotros no avanzamos en todas las áreas es el desánimo. Muchas veces se nos bajan los brazos, ¿verdad? Nos desanimamos, ya no queremos, ¿para qué? No vale la pena. Entonces tenemos que tener cuidado. Otro de los puntos por qué no avanzamos, la pereza. Hoy en día se escucha mucho a los jóvenes, ¡ay, que me da pereza! ¡Ay, tengo tanta pereza ir hasta allá, hasta la iglesia y caminar y caminar! Muchas veces nos podemos perder grandes cosas por causa de esto. Mira, dice en Proverbio 26, 13, el alma del perezoso desea y nada alcanza. ¿Cuántos somos perezosos? Estamos tan acomodados de la manera que estamos viviendo que el perezoso crea cualquier excusa para no avanzar. Hay como se puede decir, había una comparación que dice, ¿en qué se parece el perezoso a la puerta? En que los dos se mueven, pero ninguno avanza. Nos podemos mover en el mismo sitio, dándome vuelta, pero no avanzo. No sé si te das cuenta a veces cuando hay situaciones que nosotros nos damos vuelta en el mismo lado y no avanzamos. Entonces la pereza muchas veces nos hace que no avancemos. Es que me da pereza. Es que no quiero ir a la iglesia porque hace mucha calor y me da pereza salir de mi cama y caminar tanto. Muchas veces nos perdemos grandes cosas por causa de la pereza. El alma del perezoso desea y nada alcanza. Es verdad, muchas veces deseamos muchas cosas, pero hay una cosa de desear y la otra hacerlo. Del dicho al hecho hay un gran estrecho. Entonces, ten cuidado con la pereza. Los jóvenes, hoy en día los jóvenes viven con pereza y lo creen como que es parte de su personalidad. ¡Ay, qué pereza! Te digo que una persona con pereza no va a alcanzar nada, no va a llegar a ningún lado, porque va a estar todo el tiempo perezoso, ¿no? Tenemos que tener mucho cuidado. El otro punto, ¿por qué no avanzamos? La falta de propósito o objetivos. Sin objetivos definidos es fácil caer en un estado de improductividad disfrazada. Nos ocupamos, pero no avanzamos. No avanzamos. Si nosotros no tenemos un objetivo, como dije yo, empezamos un año. Si nosotros no tenemos un objetivo, va a caminar como por caminar la vida. Pero siempre como cristianos yo creo que Dios tenemos propósito. Tenemos propósito, tenemos que caminar de esa manera como esos propósitos. Entonces, muchas veces hacemos las cosas por hacerlas, como un zombie. Caminamos por la vida, como decía Pablo, camino como que caminara por el aire, ¿no? Como que peleara contra el viento. O sea, sin propósito, sin destino, sin objetivo. Yo creo que la vida, no sé, yo me ponía a pensar y le hablaba hoy día a mi marido y yo decía, si yo no tuviera un propósito, yo no tendría ni ganas de vivir. Porque muchas veces hoy en día el pueblo de Dios también no tiene propósito. Nos consumimos en una depresión, en angustia. ¿Por qué? Porque no hay un propósito. Dios nos dio un propósito de vida. Y por lo tanto nosotros tenemos que ir allí. Me gusta mucho que nosotros fuimos diseñados con propósito. Dios tenía un propósito con nosotros. Y me gusta mucho cuando decía el rey David en Salmo 27, una sola cosa pido y esa buscaré. Me encanta, porque David tenía un propósito. Ahora yo te digo, ¿qué propósito tiene de este año, este nuevo año? Como decía David, una sola cosa pido y esta buscaré.
Él tenía que esforzarse para buscarla. Él tenía que esforzarse. O sea, él tenía un propósito claro. Una cosa pido al Señor y esta buscaré, estar todos los días en la casa del Señor y habitar y contemplar su hermosura. Ahora yo te digo, ¿cuál es tu propósito de este año? Una cosa pido también, como decía David. Una cosa pido, yo quiero estar en la casa de Dios. Entonces, un objetivo sin un plan es solo un deseo. El deseo puede estar y después puede desaparecer. Cuando hay una carrera, todos corren a la vez para conseguir un premio, ¿no? Lo vemos muchas veces cuando decía Pablo en el Nuevo Testamento, ¿no? Así que corran para ganar. En una carrera hay una meta y tú corres por un premio, por un objetivo y por un propósito. Todos corren, porque si no corres por nada y no vale la pena, no te van a dar ganas de correr. Entonces muchas veces nos tienen que motivar con un premio para que eso nos motive a poder avanzar. Otra cosa también que nos impide a nosotros avanzar, el temor, como lo dije antes. Josué 1:9 es una de las cosas que el Señor le dijo a Josué: no temas, no temas. Satanás intentará siempre intimidarnos trayendo el temor. ¿Para qué? Porque el temor nos trae desánimo y por lo tanto cuando estamos desanimados es difícil que nosotros podamos avanzar. Entonces muchas veces, ¿a qué tenemos temor? Primeramente, como ser humano, muchas veces tenemos temor al fracaso. Josué puede haber tenido el temor al fracaso, por eso el Señor le dijo: no temas. Ya que Moisés era el que estaba liderando, podría haber dicho, tal vez no lo iba a hacer él también de la misma manera como lo hizo Moisés, y si me equivoco, y si lo hago mal, y si no sé qué, a lo mejor yo tengo poca experiencia. El temor podría haber limitado a Josué seguir avanzando. El temor podría haberlo paralizado y no decir, bueno, he escuchado muchas personas que por temor, por no subirse aquí, por el temor al ridículo, no quieren ser usados por Dios. Y yo te digo que el temor no nos va a llevar a ningún lado, el temor no nos va a hacer avanzar, te va a quedar siempre en el mismo sitio. Entonces, Josué podría haberse sentido, podría haber experimentado el miedo al fracaso. Pero sin embargo, por eso el Señor le dijo, no temas, si yo voy a estar contigo, yo te voy a ayudar, yo te voy a respaldar, ¿no? Otro temor también que muchas veces como personas, seres humanos tenemos, temor al rechazo. Josué no sabía cómo el pueblo iba a reaccionar, si lo iban a rechazar o lo iban a aceptar, porque había un proceso de transición y cuando hay transiciones, a la gente le cuesta adaptarse a las cosas nuevas. Podría haber Josué haber tenido ese temor de que me van a rechazar si yo no soy ya Moisés, yo soy de la nueva generación. Podría haber tenido ese temor, ¿no? Y muchas veces hoy en día sentimos el temor a fracasar en nuestros dones y talentos. Porque tienes miedo. Tenemos, porque tal vez si Dios me levanta como líder, es que la gente, yo no sé si me le voy a caer bien a la gente, no sé si me voy a ser capaz. Y empezamos con las cuestiones, los cuestionamientos. ¿Seré o no seré capaz? Pero ¿sabes? Te puedo decir una cosa, que si tú crees y confías de que Dios está contigo, Él es el que te va a respaldar y tú vas a tener la valentía de poder levantarte y poder ponerte aquí delante. Es Dios, es la obra de Dios que lo hace. Otro temor también, que por lo general todos hemos experimentado, el temor a lo desconocido. Josué tenía que liderar un pueblo, él no sabía, podría haberse quedado en el temor. Es que yo no sé si yo estaba ayudante de Moisés, pero ahora una cosa es diferente a estar con él y ahora hazlo tú, es diferente. Josué, para él esto era desconocido, pero sin embargo él obedeció las órdenes y que podría haberse excusado, ¿no? Haberse quedado en el luto, como dije, y haberse quedado ahí. Pero muchas veces nos da miedo lo desconocido. ¿A quién le da miedo lo desconocido? ¿Sabes lo que yo le tengo miedo? La verdad, y que la otra vez yo meditaba, cuando yo me meto al mar, yo no sé nadar y yo no sé lo que hay en las profundidades.
Tengo un miedo porque no sé, desconozco lo que hay atrás. Y yo creo que todos experimentamos cualquier tipo de temores que no nos dejan avanzar. Entonces, muchas veces, cuando nosotros confiamos en Dios y sus promesas, somos capaces de aceptar los desafíos y lanzarnos a las piscinas. A la piscina, es un dicho que se dice en Chile. Nos lanzamos porque sabemos que Dios está con nosotros y sabemos que Él nos va a sostener, ¿no? Y como dije anteriormente, el temor al rechazo, perdón, voy a tocar ahí un poquito. Muchas veces tenemos al temor al rechazo y nunca queremos decir no a las personas. Siempre estamos diciendo sí, 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 sí. ¿Por qué? Por miedo al rechazo. Por miedo a que nos rechacen cuando decimos no, no puedo. Tenemos que aprender a poner límites. Siempre vamos a querer decir sí y siempre vamos a querer agradar a todo el mundo, pero lamentablemente no podemos. No podemos. Entonces, otra de los puntos que nos hace que nos estanquemos es la actitud. En Josué 1:2 el Señor le dijo, levántate, le dijo a Josué, levántate. Él hizo, ¿qué hizo? Se levantó, ¿no? La actitud, obediencia. Josué tomó la acción de obediencia con cada una de las órdenes que el Señor le estaba dando. Y nuestras actitudes determinarán cómo nosotros vamos a avanzar. Si nosotros tenemos una actitud de negativismo, siempre negativos, te aseguro que no va a llegar a ningún lado. No vamos a avanzar. Es que siempre, no sé si se acuerdan también en el libro Josué cuando se mandó a los espías, 2 venían negativos y los otros 2 venían con buena noticia, ¿no? No, es que hay gigantes que son muy grandes y yo creo que no los vamos a poder derrotar. No, es que, no sé si hemos escuchado personas así, muy negativas, ¿no? Esas personas no te van a llevar a ningún lado. Entonces la actitud es muy importante. Nuestra actitud determinaremos si avanzamos ante las circunstancias. ¿Cómo es nuestra actitud ante las circunstancias? ¿Nos quedamos detenidos analizando la situación o avanzamos? A pesar de las circunstancias, Josué avanzó. No es que lo haya echado al olvido a Moisés. Dijo, mi siervo Moisés ha muerto. Y ahora le empezó a dar instrucciones. Entonces no podemos quedarnos en lo que pasó porque nuestra actitud va a determinar cómo nosotros nos vamos a mover. Otra de los puntos, ¿voy bien? Otro de los puntos es vivir en el pasado. Israel se quedó viviendo en el pasado, entonces ellos recordaban los alimentos que comían, la cultura que tenían, tanto como ellos recordaban que eran esclavos y tenían que trabajar a precio de látigo. Pero aún así, ellos se quedaban en el pasado. Ellos habían salido físicamente de la esclavitud, habían sido liberados físicamente, pero su mente estaba esclava en el pasado. Entonces, recordaban lo que eran antes. Hoy en día también muchos vivimos en el pasado. Y esos pasados no nos dejan avanzar. No nos dejan avanzar. El pasado, pasado es. ¿Y quién va a remediar el pasado? ¿Tú puedes hacer algo para arreglar el pasado? Lamentablemente, no. Lamentablemente yo no puedo arreglar el pasado. Lo que pasado, pasado fue. Por eso el Señor dice que no traigamos a memoria las cosas pasadas, sino que nos enfoquemos en el presente. Lo que pasado, pasó. No nos enfoquemos en el pasado, porque si nos enfocamos en el pasado, nos vamos a desviar del presente, nos vamos a desenfocar del presente. Muchas veces las personas dicen, no, es que yo fui, y por lo tanto te conviertes y sigues, yo fui, es que yo era malo y yo no voy a poder. Si tú sigues con esa mentalidad del pasado, de lo que fuiste, nunca vas a poder seguir hacia adelante lo que Dios quiere para ti. Él dice que Él nos perdonó cuando nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón. Dios nos perdona y nos hace una nueva criatura. Ya las cosas viejas pasaron, aquí son todas hechas nuevas. No podemos ser como el pueblo de Israel que se quedó con su mente atrás. No podemos recordar lo que fui, ahora eres otra persona. Sigue avanzando, no te detengas, porque Dios tiene algo grande. Y hay un ejemplo que me llamó mucho la atención acerca de un elefante. El elefante era pequeñito y siempre estuvo en un circo atado en un pie, con una cadena. El elefante empezó a crecer y lo seguían amarrando. Pero él no avanzaba y no se movía.
El elefante, tú sabes la altura que tiene un elefante. El elefante puede hasta tirar un árbol con la fuerza que tiene. Podría haber hecho con la patita así y haber roto la cadena. Pero sin embargo, su mente estuvo esclavizada de lo que era antes. Porque era un pequeño elefantito que no podía moverse, no podía avanzar porque tenía la pata atada. Pero ahora que era grande, él se quedó con esa mentalidad. Entonces muchas veces nos pasa a nosotros que tenemos esa mentalidad del pasado y por lo tanto no podemos movernos, no podemos avanzar. Vamos a ver los 2 puntos que me quedan. Las relaciones. Llevar las relaciones de amistad, pareja, familia que no tienen conexión espiritual ni tampoco vínculos con Dios, te aseguro que no nos van a llevar a ningún sitio. No te van a dejar avanzar y por lo tanto tú tienes que romper con esas relaciones que no te están dejando avanzar. Amistades que no son influencia para ti. Dice que las malas costumbres corrompen las buenas costumbres. Entonces hay relaciones que nosotros tenemos que romper. Hay amigos que te van a llevar a acercarte a Dios, otros que te van a llevar a alejarte. Nosotros tenemos que aprender. Si vemos que nosotros no estamos avanzando en todas las áreas, vemos hasta los mismos familiares, hay familiares que a lo mejor te mantienen atado y no te dejan avanzar. Lamentablemente, nosotros tenemos que avanzar. Y no podemos permitir de que este tipo de relaciones nos corte lo que Dios quiere hacer en nuestra vida y nos impida avanzar. Vemos una relación que tuvo Abraham con Lot, ¿no? Abraham tuvo que cortar esa relación con su sobrino cuando llegaron a Sodoma y Gomorra. Él sabía, el Señor le había dicho que iba a destruir esta ciudad y por lo tanto Lot se separó de su sobrino. Su sobrino agarró un camino diferente y Abraham tomó otro camino. Y luego le dice, el Señor le dice a Abraham, ahora levanta tus ojos y mira hacia el norte y al sur. Toda la tierra que ves te la daré a ti y tu descendencia. Se lo prometió desde el momento que él cortó esa relación. Sabemos que Lot se fue al lugar equivocado. Él se dejó llevar por lo que vio, por la llanura, todo muy bonito. Por eso muchas veces no avanzamos porque estamos en relaciones equivocadas. Otro punto, la desobediencia. La desobediencia trae consecuencias serias. Todos lo sabemos, ¿no? Cuando desobedecemos a Dios, eso hace que nosotros nos estanquemos. Vemos el mismo caso de Josué. Él obedeció, por lo tanto él avanzó. Entonces, vemos de que la desobediencia no nos va a hacer ir a ningún lugar. Y vamos a ver algunos, ya estoy terminando, para que no se estén quedando dormidos. Tenemos unos pasos para que nosotros podamos avanzar. Estoy hablando en todas las áreas, ¿no? Porque cuando nosotros ponemos en primer lugar lo espiritual, lo demás viene por añadidura. Pasos para que nosotros podamos avanzar. Primeramente, obedecer. Primeramente, obedecer. Segundo, confiar. Tercero, despojarnos todo lo que nos impide avanzar. En el Nuevo Testamento dice, despojemos de todo pecado que nos asedia, que nos hace la carrera pesada y no nos hace avanzar. Despójate de todo lo que te impide avanzar. Relación, actitudes, negativismo, lo que sea. Otro, cambia tu mentalidad. Si tú tienes una mentalidad pobre, una mentalidad negativa hacia las cosas del mundo, pues te digo que vas a estar toda la vida en el mismo lugar. Entonces debemos de cambiar nuestra mente a la mente de Cristo. Amén. Otro, enfócate en tu propósito. Saber hacia dónde estamos mirando. Hacia atrás, hacia adelante, hacia el lado o hacia el otro lado. Enfócate. Como los caballos, digo yo. Los caballos siempre tienen la mirada hacia el frente. Y si no, le ponen una cosa ahí, no sé cómo se llama. Eso, para que ellos siempre puedan mirar adelante. Enfócate, porque hay cosas que van a venir que nos van a desenfocar. Y por lo tanto, cuando nos desenfocamos, podemos desanimarnos, podemos a lo mejor caer en otras cosas que nos van a impedir avanzar. Debemos de quitar los obstáculos que nos impiden avanzar. Y cada uno conoce esos obstáculos que te están impidiendo avanzar. Y tenemos que analizar nuestra vida y decir, bueno, voy a comenzar un año, me voy a proponer esto, voy a buscar más a Dios, quiero conocer más a Dios, quiero llenarme más de Él. Cada uno tiene su propósito.
Entonces debemos de quitarlo para que nosotros podamos avanzar primeramente en lo espiritual. Y no solo en lo espiritual, sino que en los demás. En 3 Juan dice, Juan le decía a Gallo, amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma. En todo. Dios quiere que nosotros seamos prosperados. Y el sinónimo de prosperar era progresar. Y yo al principio leí, ¿no?, de que era avanzar, era mirar hacia adelante y progresar. Dios quiere que progresemos, que avancemos hacia adelante, porque Él tiene cosas maravillosas para nuestras vidas. Amén. De la manera que miremos el futuro, determinará si avanzamos o nos detenemos. Cuando Dios te dice, detente, detente. No seas contrario y sigue avanzando. Cuando Dios te dice avanza, tenemos que avanzar. Dios ocasionó toda esta situación para que tuviéramos que movernos, para que saliéramos de la comodidad. Porque hoy en día estamos muy cómodos y es la única manera que nosotros podamos avanzar. ¿Vale? Entonces, yo te voy a pedir que cierres tus ojos y vamos a estar orando por la palabra. Y te voy a invitar a avanzar hacia un propósito, un destino, un objetivo. Y si tú en esta mañana sientes que y has analizado tu vida, y dices, bueno, estoy en el mismo estancamiento, estoy en el estanque, estoy estancado y no avanzo, siempre lo mismo, siempre con la misma actitud, siempre con la misma manera de pensar, siempre desenfocado total. No sé, no tengo propósito, no tengo objetivo en la vida, todo me sabe aburrido, todo me sabe sin sentido. Analicemos nuestra vida un poquito acerca de dónde estoy yo. ¿Dónde estoy mirando hoy día? ¿Hacia dónde estamos mirando? ¿Hacia el pasado? ¿Hacia atrás? ¿Hacia el lado? ¿O te has desviado? ¿O hacia el frente? ¿Hacia el presente? Porque Dios avanza hacia el presente, hacia adelante. Dios avanza y sigue avanzando. Entonces yo te voy a animar de que si necesitas que Dios cambie y que te quiera llevar a otro nivel, eso es decisión tuya. Yo quiero acercarme, yo tengo este propósito, como decía David, una cosa he pedido y esta buscaré. ¿Cuál cosa has pedido? ¿Cuál es tu objetivo de vida hoy en día? ¿Cuál es tu objetivo? Avanzar en nuestra relación con Dios, tal vez estudiar idiomas, tal vez muchas cosas las has dejado a la mitad, muchas cosas han quedado pendientes por no tener la constancia y no ser perseverante. En la vida Dios hace una parte, pero nosotros, el Señor quiere que nosotros nos esforcemos cada día. Por eso le decía al pueblo, esfuérzate, esfuérzate, sé valiente, no tengas miedo, no desmayes, porque yo soy tu Dios y siempre te voy a ayudar y te voy a sustentar con la diestra de mi justicia, porque Dios es fiel. Proponte un objetivo en este día. ¿Sabes lo que pasa? Que cuando nosotros no tenemos un objetivo en la vida, un propósito en la vida, es fácilmente que caigamos en una depresión. Es fácilmente que caigamos en la mediocridad, en el conformismo. Muchas veces nos conformamos. Total, tengo esto y ya está. Muchas veces nos conformamos a los domingos solo y punto. No, sino que tenemos que buscar más. Y me encanta, nuevamente lo repito, como decía David, una cosa he pedido y esta buscaré. Ahora yo te digo, si tú necesitas en esta noche, en esta mañana, oración y quieres avanzar pero no puedes. Otra cosa también, hay pecados que no nos dejan avanzar. Y eso solamente tú lo sabes y Dios. Ahora si es tiempo de que tú tienes que confesar aquel pecado, hazlo. Porque dice que el que confiesa su pecado prosperará. Dios es fiel y justo para perdonarnos y para limpiarnos de toda maldad. Si es aquel pecado que no te está impidiendo avanzar, te está impidiendo caminar la vida cristiana,
es tiempo de que tú confieses ese pecado. Dios no te va a juzgar, porque Dios conoce el corazón de cada uno.